Hola, mi nombre es Susana Reveles Gamboa y en este clip analizaremos o presentaremos algunos ejemplos de cómo calcular derivadas usando las fórmulas comunes de derivación o las fórmulas básicas de derivación y tal vez algunas con regla de la cadena. Lo haremos por medio de algunos ejemplos y en cada ejemplo iremos presentando cuál es la fórmula que estamos utilizando. Calcular Y'. Y en el caso número 1 tenemos, por ejemplo, y igual a x a la 5. Pues bueno, existe una fórmula que dice que la derivada de x a la 5, perdón, en general, veámoslo en general, de x a la n es, bajamos la potencia n por x a la n menos 1, es decir, restamos 1 a la potencia. Aplicando esta fórmula, aquí yo puedo decir que la derivada de y o bien simplemente y' es, como tengo x a la 5, bajamos el 5 por x a la 5 menos 1, o me puedo ir y directamente establecer que y' es bajo el 5, x a la 5 menos 1 a la 4. Y con eso hemos terminado esa derivada. Un caso un poquito diferente, cuando tenemos y igual a, por ejemplo, 4x a la 10. Bueno, en este caso vamos a aplicar dos fórmulas de derivación. El primero de ellos dice, cuando tenemos una constante por una función multiplicando, pues yo puedo sacar la constante y derivar únicamente a la función. Y la otra es, otra vez, la derivada de x a la n, que es, bajamos la potencia n, multiplicar a la variable x por x a la n menos 1. Aplicando estas propiedades, pues bueno, el 4, de acuerdo a la primera fórmula, queda multiplicando y únicamente derivamos el x a la 10. ¿Cuál es la derivada de x a la 10? Es 10 por x a la 10 menos 1 a la 9. Realizando la multiplicación me queda 4 por 10, 40x a la 9. Y ese es el resultado para la derivada de esa función. Veamos más ejemplos. También puede ser que la potencia sea negativa. Por ejemplo, yo puedo tener 12x a la menos 2. Igual, sigo aplicando las mismas dos fórmulas. Derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. O derivada, y derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Okay? Te recuerdo, si esta notación se te hace extraña, también se utiliza la notación derivada respecto de x de una constante por una función es igual a la constante por la derivada respecto de x de la función, o también podemos escribir derivada respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. Muy bien, veamos cómo aplicamos ambas fórmulas para resolver este ejemplo. Como tengo 12 multiplicando, el 12 queda multiplicando y aplicamos la segunda fórmula al x a la menos 2. Entonces bajamos el menos 2 por x a la, aquí hay que tener mucho cuidado porque recuerda que restamos 1 a la potencia, entonces es menos 2 menos 1. De tal manera que haciendo la multiplicación y haciendo la operación aquí en el numerador, pues me va a quedar más por menos es menos, 12 por 2 son 24x a la menos 3. Y esa es nuestra y'. Ahora, no siempre las funciones van a estar dadas así en forma solo en una línea. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, la función y igual a 5x a la 6? Bueno, aquí hay dos formas de resolverlo. Utilizamos la derivada de una división, una función entre otra, que sería función en el denominador, el de abajo, por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada de la función de abajo entre el de abajo al cuadrado. O bien, otra cosa que podemos hacer en este caso, y es más sencillo, es reescribir esta función de otra manera. Yo la puedo escribir como 5 por x a la menos 6. ¿Qué estamos utilizando aquí? Pues aquí estoy utilizando una propiedad, ojo, no estoy derivando, únicamente estoy usando una propiedad que dice que cuando tengo un número entre x elevado a una potencia,
Eso yo lo puedo escribir como el mismo número por x a la potencia, pero negativa. ¿Sí? Si observas, en ningún lado dice que estoy derivando. Esta es una propiedad o ley. Esta es una propiedad o ley de los exponentes. ¿Bien? Bueno, una vez que ya tengo escrita mi función de esta manera, pues ya podemos derivar, igual que en el ejemplo anterior. Mi y' sería 5 por menos 6, x a la menos 6 menos 1. Aquí lo hago con un poco más de calma por aquello de los signos menos, sino que no nos confundamos y me queda y' es igual a más por menos menos, 5 por 6, 30, x a la menos 7. Y ese sería el resultado para la derivada de la función. Hacemos más ejemplos. Ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4, sería el ejemplo 5, si no me equivoco. Tenemos una y, una función que tiene varios términos, por ejemplo, 6x quinta más 8x al cuadrado menos 9x más 2. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Bueno, pues en este caso, cuando tenemos sumas y restas, lo que hacemos es derivar término a término. Derivamos el primer término más, derivamos el segundo término menos, derivamos el tercer término y así derivamos término a término, de manera tal que mi y' va a ser 6 y derivamos el x a la 5, que sería 5 por x a la 5 menos 1, queda la 4. Más el 8 queda multiplicando, derivamos el x al cuadrado, baja el 2, x aquí sería a la 2 menos 1, ¿no? Y ahorita hacemos la operación. Menos 9 por derivada de x, la derivada de x sola es 1. Más derivada de 2, cuando es un número solo, una constante, su derivada es 0. De manera tal que el y' me queda 6 por 5, 30x cuarta, más 8 por 2, 16x, 2 menos 1 queda x a la 1. Cuando la potencia es 1, la potencia no se escribe. Menos 9 por 1, 9, y pues el 0 ya tampoco hay necesidad de escribirlo. Y estos son ejemplos sencillos de cómo derivar funciones que tienen únicamente potencias de x, ya sea positivas o negativas. ¿Qué pasa cuando tenemos funciones como la siguiente? Cuando tenemos, por ejemplo, y igual a raíz de x. ¿Cómo derivar raíces? Si observas el formulario que tenemos en línea e incluso varios formularios, no siempre existe una fórmula para derivar las raíces, pero nuevamente usamos una ley de los exponentes. ¿Qué dice esa ley? Bueno, hay una ley de los exponentes que establece que cuando tenemos raíz de x elevada a alguna potencia y puede ser raíz emésima, eso quiere decir que puede ser raíz cuadrada, cúbica, cuarta o de cualquier orden. Esto yo lo puedo escribir como x a la n entre m. Es decir, la potencia dentro de la raíz me indica el numerador y el orden de la raíz me indica el denominador. ¿Sí? De manera tal que, por ejemplo, si yo tengo raíz de x, bueno, aquí no hay ningún número, aquí no me indica el orden. Cuando ese orden no se indica, quiere decir que es raíz cuadrada. Otra vez, también aquí, cuando no tengo una potencia, un número aquí, pues lo que indica que esa potencia es un 1. Y comúnmente ese 1 no se escribe. Entonces, raíz de x, yo lo puedo escribir, por ejemplo, como x a la 1 medio. Si yo tengo raíz cúbica de x, lo puedo escribir como x a la 1 tercio. Si tenemos, por ejemplo, raíz cuarta de x a la quinta, pues esto es x a la 5 cuartos. Si yo tengo raíz sexta de x a la, ¿qué podemos decir? A la 4, pues yo puedo decir que eso es x a la 4 sextos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esta ley de los exponentes a nuestra función, ojo, no la estoy derivando, solo la estamos reescribiendo. Esta y yo la puedo escribir como x a la 1 medio. Y ahora sí, volvemos y aplicamos la fórmula que habíamos visto para derivar la potencia de x, que dice que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Eh? Aplicando esa fórmula, pues entonces mi y' sería n, no importa si la n es
entero, fracción, racional o irracional, la regla se aplica igual. Es un medio, baja la potencia, por x a la 1/2 menos 1. Y pues aquí obviamente hay que tener cuidado con la resta de fracciones. Me quedaría y' igual a 1/2 de x a la 1/2 menos 1, me da como resultado menos 1/2. Puedo dejar esta expresión de esa manera, o bien, aplicando las leyes de los exponentes que veíamos hace un momento, tanto la anterior como esta, de las raíces y la de las potencias negativas, pues yo lo puedo escribir como 1 sobre 2. Como está aquí con potencia negativa, lo puedo bajar al denominador con la misma potencia, pero ya positiva. Y como es una potencia que es una fracción, pues lo puedo escribir como raíz. Yo tengo x a la 1/2 como aquí, ¿verdad? Bueno, pues entonces su resultado, aquí te lo estoy subrayando, sería raíz de x. Esta sería mi y'. Si lo dejas como está aquí es correcto, si lo escribes así, también es correcto. Y bueno, pues hasta ahí dejamos este video. Enseguida te presentaremos más videos de cálculo de derivadas con las fórmulas de derivación. Hasta luego y gracias.